Apocalipsis capítulo 1 del verso 9 al verso 20. Apocalipsis 1, verso 9 al verso 20. Hemos aprendido en la primera parte que el Señor Jesucristo se revela al pueblo como lo ha hecho desde el antiguo pacto para recordar el nuevo pacto. Hemos aprendido en el capítulo 1, en los primeros 8 versículos, que Jesús se da a conocer como aquel que por su muerte, por su sacrificio, por su obra en la cruz del Calvario, nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ahora quisiera que viéramos en estos versos que continúan en el capítulo 1, o que forman parte del capítulo 1, un aspecto importante de la revelación. Verso 9. ¿Alguien lo puede leer en sus Biblias? Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano, como partícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Muy bien. ¿Dónde se encontraba Juan cuando recibe esta revelación? En Patmos. Vamos al verso 10 a el verso 12. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Gracias. Ahora, vamos a ver algunas cosas que nos van a ayudar a interpretar el texto. Primero, ¿dónde se encontraba Juan cuando recibe la visión? En Patmos. ¿Cuánto tiempo dura la visión que él se le ordena escribir? Bueno, en realidad el texto no nos lo dice, pero sí nos da algunos indicios de que esta visión no fue algo prolongado, es decir, no estuvo recibiéndola por un mes o por una semana. Observen lo que dice el verso 10: estando en espíritu en el día del Señor. ¿En qué día recibió el apóstol Juan la visión que escribe en lo que nosotros conocemos como el libro de Apocalipsis? En el día del Señor, en el día dominical, en el domingo. En el día del Señor, el hermano Luis dice algo: el día del Señor en el Antiguo Testamento, ¿qué día era? El sábado. El sábado, eso lo encontramos desde el libro de Génesis. Pero a partir del Nuevo Testamento, el día del Señor se le conoce al domingo, porque es el día en el que Jesús vence a la muerte o ejerce señorío sobre la muerte. Entonces, recuerden, el día del Señor tiene un aspecto importante, porque a lo largo de la Escritura el término día del Señor se relaciona con juicio. Por ejemplo, ya desde Génesis, vio Dios que todo era bueno en gran manera y bendijo ese día, santificó toda su obra, bendijo toda su obra y santificó ese día. Así que podemos pensar que en el séptimo día, lo que se conoce como Sabbat, en el séptimo día Dios juzgó toda su obra y vio que todo lo que había hecho era bueno en el día séptimo y descansó. A lo largo del Antiguo Testamento vamos a darnos cuenta que el día del Señor está relacionado con juicio. Ustedes pueden leer en el profeta Joel, en el profeta Amós, en el profeta Isaías, y se menciona el día del Señor como grande y temible, día de juicio. Así que el término día del Señor es el día que Dios juzga, ¿sí? Ahora,
El día del Señor es el día que nosotros conocemos como domingo. ¿Por qué? Porque en ese día el Señor venció a la muerte, juzgó a la muerte y la condenó, venció sobre ella. Y aquí viene algo importante. Muchas veces nosotros menospreciamos el culto dominical como una simple práctica, pero la Biblia nos enseña que nos reunimos como en un juicio delante de Dios. No sé si me está entendiendo. Cuando la asamblea dominical se reúne, el libro de Apocalipsis nos enseña que Dios está presidiendo en medio de su pueblo y Dios está juzgando a su pueblo en el día domingo. En el día domingo nosotros como congregación, la iglesia como congregación, se acerca al Señor para exponer o para confesar sus pecados, para pedir perdón, para ser lavados con la sangre de Cristo, para ser purificados. Somos traídos a la presencia del Señor para ser juzgados, no para ser condenados, pero sí para ser juzgados y ser enseñados. El día domingo para la iglesia debe ser un día importante, no debe ser menospreciado como un día cualquiera. Observe usted que el apóstol Juan, estando desterrado en la isla de Patmos, consideraba aún ahí el día del Señor como un día importante. En el verso 10 dice, y estando en el Espíritu o en Espíritu. Para entender esta frase tenemos que regresar al Antiguo Testamento y observar cómo se utiliza. Esta frase, estando en el Espíritu, la vamos a encontrar, por ejemplo, en el libro de Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés, junta a 70 ancianos y en ellos pondré mi espíritu o pondré de tu espíritu para que juzguen al pueblo. Estar en el Espíritu significa estar en relación con el Señor. Ahora, la vida del creyente es una vida de relación con el Señor, pero se usa específicamente para referirse al culto que se le rinde al Señor. Así que en este caso Juan, aunque exiliado, estaba sirviendo al Señor en ese domingo. ¿Sí me está entendiendo? Había sido desterrado, no podía congregarse, pero él, ahí en el destierro, estaba sirviendo al Señor, estaba en el Espíritu. Otra cosa que observamos es que esta frase, estando en el Espíritu o estando en Espíritu, nos enseña lo que ya la Escritura también nos enseña, que toda revelación viene a través de Dios por su Espíritu. Como Pedro nos lo recuerda en su carta, ninguna profecía ha sido traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Juan está entonces en el día del Señor, en relación con el Señor, está adorando al Señor, está sirviendo al Señor ahí en el exilio, y ahí el Espíritu trae esta revelación a su vida, o Cristo trae esta revelación a su vida a través del Espíritu. Hermanos, lo que vamos a ver entonces, dice aquí en el párrafo que tenemos en la pantalla, en este notable versículo tenemos un resumen conciso de la visión mundial de Juan, su perspectiva fundamental de lo que se trata la vida. Esta visión contrasta fuertemente con los puntos de vista de la moderna teología evangélica y dispensacionalista norteamericana, que sostiene que 1. No hay tribulación para el cristiano. 2. Que Cristo no tiene un reino en esta era. Y 3. Que no se requiere ni se espera que el cristiano persevere. Pero para Juan y sus lectores, la vida sí involucra estas cosas. Por supuesto, la tribulación no es la historia entera de la vida cristiana, ni sufre la iglesia idénticamente en todos los tiempos o lugares. Al apoderarse del evangelio del mundo, al asumir los cristianos el dominio, la tribulación disminuye.
pero es un absoluto disparate y una maldad absoluta que los cristianos supongan que de alguna manera son inmunes a todo sufrimiento. Jesús había advertido a sus discípulos que la tribulación, el sufrimiento y la persecución vendrían. Ahora, déjenme hacerle una pregunta. ¿Cuándo tiene el creyente ganas de adorar a Dios? ¿Cuando está pasando por tribulación o cuando su vida está bien? Bueno, depende, porque hay gente que está tribulada y dice, ya no quiero reunirme, ya no quiero congregarme. Esas son las experiencias de muchas personas. Cuando todo va bien, a lo mejor sea igual de difícil, ¿no? Pero a lo mejor hay un aliciente porque dicen, me está yendo bien, yo no quiero perder esta bendición, así que voy a seguir esforzándome. Pero en el verso 9, el apóstol Juan se presenta como vuestro hermano, o sea, hermano de la iglesia en la que está escribiendo, hermano nuestro porque estamos en Cristo, y partícipe con ustedes en la tribulación. Esto nos enseña que, entre otras cosas, que la fecha en la que se escribe Apocalipsis tiene que ser cuando ya la tribulación había comenzado, la tribulación de los 3 años y medio. Porque Juan está diciendo, soy participante junto con ustedes de esta tribulación. Así que la tribulación ya debió haber comenzado. Hay una diferencia cuando escribe Pablo o Pedro, porque ellos ven hacia el futuro la tribulación. Pero en este caso Juan está diciendo, ya soy copartícipe de las tribulaciones. Eso significa que Juan debió escribir, como vimos en una de las clases, su carta entre el 66 y el 68 máximo, cuando ya la tribulación había comenzado, ya estaba la tribulación como una experiencia para la iglesia. Pero observen también esto, el verso 9 dice, soy copartícipe de ustedes en las tribulaciones y luego y en el reino. Y aquí nos está dando una panorámica de la vida, como dice en nuestro párrafo. En este notable versículo tenemos un resumen conciso de la visión mundial de Juan, su perspectiva fundamental de la vida. Las tribulaciones no son indicios de que Cristo no reine. Juan dice, participo con ustedes en la tribulación y en el reino. De hecho, somos atribulados porque Cristo ya está reinando. Ese es el pensamiento de Juan. Estamos sufriendo tribulación porque Cristo ya está reinando. Por eso es que, como vemos aquí, esta visión contrasta fuertemente con los puntos de vista modernos de la teología evangélica y dispensacionalista norteamericana, donde dice en el segundo punto que Cristo no tiene un reino en esta era. La gente ve el reino de Dios como algo futuro, como el cielo, pero Juan ve el reino como algo presente. Juan de hecho dice, participo con ustedes en el reino. Estamos en el reino. Cristo ya está reinando. Y las tribulaciones tan solo son una evidencia del reino de Cristo. Es decir, los señores del mundo se oponen al señorío de Jesucristo. Tenemos que entender esto. Porque si nosotros como creyentes o si la iglesia no tiene en su mente la plena convicción de que Cristo reina, pasar por tribulaciones es dificilísimo. Hay muchas personas que piensan que el que está reinando, ¿quién es? Satanás. Ahora imagínense en esa condición cuál es la actitud del creyente. Si Satanás está reinando, ¿cómo cree que vive un creyente que piensa que Satanás está reinando? Con temor, sin esperanza. La gente dice, no, pues tantas cosas que están pasando, el diablo está reinando. Pero Juan no dice, hermanos, soy copartícipe con ustedes en estos sufrimientos, ya saben que Satanás tiene el dominio. Él no dice eso. Él dice, y participo con ustedes en el reino. Estamos en el reino y participamos en él.
y sigue adelante. Y en la perseverancia en Jesús. Tenemos tres aspectos que pueden constituir la vida cristiana o la experiencia cristiana: tribulación, la experiencia del reino y la perseverancia. Noten ustedes, como tenemos en nuestro párrafo, que algunos enseñan que no se requiere ni se espera que el cristiano persevere. No se requiere que el cristiano persevere. Cuando tenemos una escatología derrotista, o cuando la iglesia tiene una escatología derrotista, la perseverancia no es necesaria. Lo único que tienes que hacer es esperar. Cristo ya viene. Cristo ya viene. Ya nos vamos. Este mundo se va a acabar. ¿Para qué esforzarnos? Cristo ya viene. Ya nos vamos. Ahora, cuando una persona está con esa mentalidad y Cristo no viene, ¿qué pasa? Se desalienta, deja de perseverar. No hay perseverancia. Noten ustedes cómo la perseverancia, tenemos aquí tres aspectos que pudiéramos decir que se requieren del creyente. Tenemos estos tres aspectos. Entonces, o que se esperan en la experiencia del creyente: tribulación, la experiencia del reino y la perseverancia en los cristianos. Bien, no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. Yo quiero enfatizar algo. Si Juan tiene la perspectiva correcta y Cristo está reinando, entonces la perseverancia debe ser natural en el creyente. Porque tú sabes que las dificultades que estás viviendo no significan que Cristo no esté ejerciendo autoridad o soberanía sobre las circunstancias. Todo lo contrario, se requiere lealtad de parte nuestra en medio de esas situaciones, porque Cristo está reinando. Y eso implica que a pesar de que las circunstancias sean adversas a nuestra vida, nosotros seguimos adelante porque Él reina. Verso 11 decía, ahora yo quiero que note esto también: estando en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Sí, hermano. En el versículo 9, en Reina Valera dice: compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. La palabra perseverancia o paciencia requiere constancia. La paciencia no tiene que ver con una espera, sino más bien permanencia o perseverancia. ¿Recuerdan? Estábamos tomando un discipulado donde decíamos que una palabra que utilizamos como sinónimo de paciencia es perseverancia. No sé si se acuerdan. Vamos a ver la palabra que aparece aquí. Aquí está la palabra hupo. A ver, déjenme ver aquí que se ve más nítido. Hupomone, que significa estar bajo presión. ¿Sí? Hupo, debajo, ¿no? Debajo. Así que eso quiere paciencia. La tribulación requiere paciencia. Cuando estamos en medio del sufrimiento se requiere de paciencia. Cuando una persona es impaciente, pues cuando no soporta. Usted se ha dado cuenta que, por ejemplo, hay personas que si les dice uno, si estuviéramos de pie, no sé,
diferentes tolerancias a estar de pie. Quizá alguien a los 5 minutos comienza a estar y ya está levantando el otro pie y ya está, y ya busca la silla para sentarse. Esa persona que será impaciente. ¿Por qué? Porque la presión no la soporta, no la tolera. Si esa persona permanece de pie sin moverse, ¿qué virtud está mostrando? Paciencia. La tribulación aquí implicaría sufrimientos a los que los creyentes son llamados a soportar o a aguantar. Cuando decimos, ya quiero salir de esta, ya no soporto esto, ya me cansé de esto, ¿qué es? Impaciencia. Ahora, a veces decimos, yo soy muy paciente, pero hay cosas que no soporto. Bueno, entonces no somos pacientes. ¿Sí me están entendiendo? La paciencia es aguante bajo presión, soportar bajo presión. Eso es paciencia. ¿Sí? Yo quería leer el 9 en una traducción igual, que se llama traducción lenguaje actual. Si está hablando de lo que decías, dice: yo, Juan, soy su hermano en Cristo, pues ustedes y yo confiamos en Él, y por confiar en Él pertenezco al reino de Dios. Lo mismo que ustedes, tengo los mismos problemas y dificultades, pero también tengo la fuerza que Dios nos da para soportar esos sufrimientos. Por anunciar el mensaje de Dios y hablar de Jesucristo, fui enviado a la isla de Patmos. Aquí explica. Así es. Estoy pasando por las mismas cosas que ustedes están pasando, pero tengo la fuerza de parte del Señor. La paciencia es una virtud que proviene de Dios. Entonces, hermanos, ahora yo creo que noten esto. La tribulación a la que se refiere Juan es específica, como vemos acá. Juan está pensando en un periodo especial de dificultades, no solo tribulación en general, sino la tribulación. ¿Sí? No solo tribulación en general, sino la tribulación, lo que Jesús llamó gran tribulación, gran sufrimiento. El tema de muchos escritos apostólicos al avanzar hasta llegar a su clímax, el tiempo de los últimos días. Por ejemplo, Pablo escribe a los tesalonicenses, dice, porque vendrán tiempos peligrosos, y menciona las características de hombres perversos, amadores de sí mismos, ávaros, idólatras, blasfemos, sin afecto natural. Nos habla del carácter de una sociedad que provocaba angustia, que provocaba agonía, que provocaba dolor. Ahora, los creyentes fueron llamados a soportar. Observan ustedes cómo ninguno de ellos dice, estamos esperando ser sacados de acá, sino más bien hablan de soportar en medio de esas tribulaciones. ¿De qué habla hoy el creyente? De irse. Ya nos vamos. ¿Dónde está la paciencia? Ellos hablaban de soportar en medio de la tribulación. Ahora, nosotros no somos llamados a ejercer paciencia en la tribulación, porque es algo que ya pasó, pero sí somos objetos de tribulaciones. Y ahí se requiere de nosotros paciencia, tolerancia, soporte. Así es. ¿Cuál es la razón? Cristo es soberano. Observen, en el verso 11 dice, escribe a las 7 iglesias. Luego, en el verso 16, en su diestra tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de doble filo. Dicen los historiadores que en las monedas romanas estaba la figura del César y alrededor estrellas, que significaban gobierno o autoridad. Esta imagen, a través de esta imagen, Jesús está diciendo: yo soy el verdadero soberano, que tengo poder y autoridad. Piensen en esto. Esta declaración no resultaría ofensiva para el César. ¿Sí? Recuerden que en aquellos días la razón de perseguir a los cristianos era en relación de quién es el Señor, Cristo o el César. ¿Quién es el Señor? Observen
entonces cómo el libro de Apocalipsis está escrito para afrontar circunstancias particulares, para afrontar circunstancias especiales que la iglesia estaba viviendo. Tomen en cuenta también en el verso 10, estando en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Piensen en eso. Se parece a las visiones que algunos han tenido de Jesucristo. Piense usted un poco. Yo no sé qué estaba haciendo Juan, pero Juan estaba adorando al Señor cuando escuchó una gran voz como de trompeta. ¿Qué pasa cuando usted, por ejemplo, está leyendo un libro o leyendo su Biblia y de repente escucha que alguien le habla con fuerza? ¿Cómo reacciona? Con un brinco. Dice que oyó la voz como el estruendo de una trompeta. Probablemente Juan está haciendo referencia al shofar, al cuerno que sonaba en las fiestas, particularmente en la fiesta de las trompetas. Probablemente él está relacionándolo con ese estruendo, un potente estruendo. Y luego en el verso 17 dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Él se impresiona, se impacta. ¿Recuerdan dónde por primera vez aparece la voz de Dios? No, en el Edén. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando escucharon la voz de Dios? Se escondieron. ¿Cómo creen que fue esa voz? Fuerte, como trompeta. Yo no sé cómo se haya escuchado, pero debe haber sido algo estremecedor. Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué hizo Adán cuando escuchó la voz? Corrió a esconderse. Hermanos, ¿qué es lo que se nos está enseñando en esto? En la revelación de Cristo. ¿Qué pueden ver ustedes? ¿Qué observan? Así es. Se nos está mostrando al Rey entronizado. Miren, desde el verso 14 en adelante, o desde el verso 13 en adelante, la intención no es describirnos físicamente a Jesús, sino a través de este simbolismo hablarnos de su autoridad. Verso 14, su cabeza y los cabellos eran blancos como lana blanca. No nos está describiendo físicamente a Jesús, sino hablándonos de su autoridad, de su santidad, de su pureza. Luego dice, sus ojos como llama de fuego. No está diciendo que Jesús tenga así los ojos, sino de la autoridad que se expresa en todo su ser. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, como un horno encendido, es decir, refulgente, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Luego, así que aquí tenemos versículos descriptivos de su autoridad, no de su apariencia física. Se revela así para hablar del gran poder y la autoridad que tiene. Luego en el verso 13, en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una túnica hasta los pies y ceñido a la altura del pecho con una faja de oro. Tenemos una descripción de su autoridad. Aquí hay algo importante. Si la iglesia no afirma la autoridad de Cristo, todo lo demás no tiene sentido. Una vez que Juan habla de Cristo como el único que tiene autoridad, porque recuerden que la iglesia estaba vacilando entre la autoridad del César y la autoridad de Cristo. ¿Qué les parece si Juan hubiera escrito, en lugar de esto, hubiera escrito palabras como, y vi a Jesús amigable, con una voz amable y casi susurrando me dijo estas palabras? ¿Qué impresión habría tenido en la iglesia? Ninguna. Pero una vez que se establece la autoridad de Cristo, entonces la iglesia se ve obligada a hacer caso o a César o a Cristo. Esto es
César o Cristo. Hermanos, creo que tenemos aquí una importante enseñanza. La iglesia fundamenta todo su obrar en la autoridad de Cristo. Y aquí podemos preguntar, nosotros no estamos entre el César o Cristo, pero estamos entre otros señores y Cristo. Si Cristo es Señor, obedezcámosle a Él. Si Él no es Señor, no le obedezcamos. Pero no podemos rebajar la imagen de Jesucristo. Concluye el capítulo 1 diciendo en el verso 18: yo soy el que vive, aunque estuve muerto, pero he aquí vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que están a punto de suceder después de estas. El misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. ¿Sabe qué nos enseñan estos versículos? Que Cristo gobierna al mundo a través de quién? A través de la iglesia. Lo que iba a pasar en la sociedad romana estaba relacionado con el curso de la iglesia. Jesús gobierna el mundo a través de la iglesia. Y estas son cosas que a veces nosotros pasamos por ahí. El curso de nuestra sociedad está determinado por quién? Por la iglesia. El curso de nuestra sociedad está determinado por la iglesia. Porque Dios o Jesús ejerce su autoridad y su dominio en el mundo a través de la iglesia. Una iglesia obediente es una iglesia que sirve como instrumento para el ejercicio del dominio de Dios, de Jesús, sobre la sociedad. Una iglesia desobediente es también un obstáculo a Cristo. Por lo tanto, ¿qué hace Cristo cuando una iglesia se interpone al dominio de Jesús sobre la sociedad? ¿Qué hace? La quita. Por eso Pedro dijo: es tiempo de que el juicio comience, pero comienza primero por la casa de Dios. Cuando una iglesia estorba a los propósitos del Señor para la sociedad, el Señor simplemente la quita, la hace un lado. ¿Observan la importancia de la iglesia? Ahora, los problemas que estamos viviendo en nuestra sociedad, hay esperanza para nuestra sociedad porque hay iglesias en Guadalajara, porque hay cristianos en Guadalajara, y porque a través de la iglesia creemos nosotros que el Señor gobierna nuestra ciudad. Por eso se requiere iglesias que estén en constante arrepentimiento y buscando constantemente la voluntad de Dios, para que a través de nosotros nuestra sociedad sea restaurada, sea traída a los pies de Cristo. Si la iglesia deja de ser obediente, no sirve para que el Señor ejerza dominio sobre la ciudad. Y una iglesia que no sirve es una iglesia que debe ser desechada. Hermanos, creo que este primer capítulo nos deja muchas cosas en las que tenemos que pensar. No podemos ver, creo que hay dos cosas que por lo menos quiero resaltar hoy para nosotros. No podemos ver el culto dominical como algo sin importancia. No, el culto dominical es el día del Señor. ¿Qué significa eso? El día en que la iglesia se reúne para comparecer delante del juez justo de toda la tierra. Es el día en que comparecemos delante de Él. Y eso ya debe darle dignidad al día del Señor. Yo nada más quiero que ustedes piensen eso. ¿Qué hacemos cuando, estando en un trabajo, estando en una escuela, nos dicen: para tal fecha te queremos aquí a tal hora porque los vamos a evaluar? ¿Qué hacemos? Nos preparamos, tanto físicamente como
intelectualmente, físicamente. Voy a, me baño ese día, me arreglo, me peino, me cambio. Intelectualmente estuve ya estudiando porque voy a ser evaluado. Procuro quizá estar a tiempo porque voy a ser evaluado. Entonces me apresuro. Ahora, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta cómo cuando el Señor congrega a Israel, los pone a prepararse ¿cuántos días? 3 días. Desde el aspecto físico, van a lavar sus cuerpos, van a lavar sus ropas, van a prepararse porque al tercer día voy a estar en medio de ustedes. Hay una preparación. La Iglesia cristiana siempre ha visto el culto cristiano como una solemnidad, el día en que nos acercamos al Señor. Solo y principalmente en estos últimos años es que el culto se ha convertido en una fiesta. Y cuando el culto se convierte en una fiesta, no importa a qué hora llegas. Lo que importa es que llegues. Que llegues y que llegues pues a divertirte. Hay un libro de un escritor carismático, Tony Campolo o Campaolo, no recuerdo exactamente su apellido, Tony Campolo me parece, que su libro se titula El reino es una fiesta. Y ese tipo de pensamiento ha modificado el culto. Ahora el culto es una fiesta. Por lo tanto, nadie viene con la conciencia de que estamos, de que, miren, como lo vimos en el capítulo 20, 21, cuando hablamos de las bodas del Cordero, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Nadie ve el culto como el momento en el que el cielo y la tierra se unen. Nadie lo ve. Todos piensan, allá en el cielo, cuando estemos delante de la presencia del Señor, cuando lo veamos, y no se dan cuenta que estamos en el momento en el que el Señor está en medio de su pueblo. Por lo tanto, la actitud, la reverencia, nosotros como Juan deberíamos estar en espíritu o en el espíritu. ¿Qué significa esto? Esto no es misticismo, esto no es que Juan estaba danzando con los ojos cerrados y dando de vuelta, no, esto no es místico. Esto es que él estaba plenamente consciente de que en ese momento estaba delante del Señor y adorando al Señor, y fue en ese momento que recibió esta revelación. Así que estar en el Espíritu no es otra cosa más que estar dispuesto para servir al Señor. Incluso a veces en el domingo podemos estar aquí pero no estar en el Espíritu. Plenamente conscientes de que estamos en el momento en el que el cielo y la tierra se besan para que Cristo juzgue a su iglesia. ¿Se da cuenta de eso? En el domingo la iglesia es juzgada. Debemos confesar nuestros pecados. Esa es la razón por la que la iglesia celebraba la cena todos los domingos, porque después de ser juzgados se podían sentar porque habían sido perdonados y podían sentarse a la mesa y participar del pan y del vino. Así que esto lo debemos estar. Debemos ver la importancia del culto dominical. No es en sucesivas revelaciones que Dios le da esta visión a Juan, es en el día del Señor, en el que él recibe esta revelación. No sabemos qué tiempo duró, pero fue en el día del Señor. En un solo día Juan vio todas estas cosas y terminó escrito. Que nuestro corazón se anime para que veamos la solemnidad del culto cristiano. Lo veamos como un encuentro con nuestro Señor. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda?
Entonces, estar el domingo implica preparación. No nos preparamos media hora antes. Recuerden que en una ocasión les dije que los judíos no tenían nombre para los días de la semana más que para el último día de la semana o para el primer día de la semana, para el Shabbat. De ahí en fuera, los días de la semana se llamaban día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto y Shabbat, porque Shabbat es el día del Señor. Es decir, ellos vivían con la perspectiva o con la idea de que la semana es importante porque hay un Shabbat. Así que leía en un libro que los judíos pensaban o piensan de esta manera: es día primero, faltan 6 días para Shabbat. Es día sexto, mañana es Shabbat. Todo giraba alrededor del Shabbat. Y estamos viendo esto en Juan. Toda la vida gira alrededor del día domingo. Todo lo que hacemos en la semana gira alrededor de la adoración que damos al Señor en domingo. Porque ahí fuimos perdonados, ahí fuimos instruidos, ahí fuimos enseñados, ahí fuimos confortados, y entonces el resto de la semana es un andar en lo que sucedió el día domingo. No significa que los demás días de la semana ya no leemos la Biblia, ya no oramos, ya no confesamos, pero me refiero como pueblo, como congregación. Toda la congregación nos reunimos el domingo para servir al Señor. Nosotros y nuestros hijos. ¿Algún comentario, hermanos? Les enseño esto y con esto termino, porque Apocalipsis es básicamente, como lo hemos estado viendo, un libro de culto. Nos enseña la adoración. Así que no podemos pasar por alto este hecho. La revelación fue dada en el domingo. Hay imágenes de tabernáculo, imágenes de incienso, imágenes de sacrificio. Es decir, es la revelación del culto que Dios espera de su pueblo. Bien. ¿Comentarios, dudas? Sí, hermana. Pastor, es tremendo eso que nos dice que el Señor gobierna a través de su iglesia, pero pues somos el cuerpo, Sí. somos su cuerpo, somos quienes estamos aquí en la tierra y viendo, por ejemplo, Pablo, decían de él que que trastorna La sociedad. a la sociedad, ¿no? Y vemos también en el tiempo de Lutero, de Calvino, John Knox. cómo trastornaron las sociedades completas, ¿no? Sí, Como iglesia. así es. Y sinceramente a mí se me hace difícil en estos tiempos, pero no eran tiempos diferentes a los que ellos vivieron. Tal vez ahora tenemos mayor libertad. Sí. Observen lo que el apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 1, versos 20 en adelante, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre toda nombre que se nombra no solo en esta edad, sino también en la venidera, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia, verso 23, la cual es su cuerpo, la plenitud del que todo lo llena en todo. A Cristo se le dio toda la autoridad. Y luego Dios tomó a Cristo como suprema autoridad y lo puso por cabeza de la iglesia. Es decir, lo que Juan ya dijo, Cristo reina en el mundo a través de la iglesia. Toda la autoridad de Cristo se debe manifestar a través de la iglesia.
Porque es lo que nos está enseñando la carta del apóstol Pablo, que eso hizo Dios tras la resurrección de Jesús. Lo tomó, lo llenó de autoridad sobre todas las cosas y lo dio como suprema autoridad de la iglesia. Y luego dice, la iglesia es su cuerpo. ¿Qué significa ser su cuerpo? Ella ejecuta su autoridad. ¿Observan la importancia de este pasaje? En otro sentido, lo que nos está enseñando Apocalipsis es que el juicio que venía sobre Roma era también un juicio que la iglesia iba a pasar si no se arrepentía. Es decir, la iglesia estaba fracasando en algunos aspectos y tenían que arrepentirse. La iglesia no había logrado ejecutar toda la autoridad de Dios. No estoy diciendo que la iglesia va a transformar por completo, pero sí nos está enseñando que la iglesia tiene mucha influencia en la sociedad porque su cabeza es Cristo. No podemos, hermanos, como hacen algunas iglesias que se ven como impotentes, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Y qué podemos hacer si esto ya está mal? La única esperanza que tenemos es que el Señor venga y nos lleve con Él. Somos su cuerpo en medio de una sociedad impía y estamos aquí para ejecutar su voluntad. Eso implica obediencia, santidad, dedicación a la obra de Dios. Así que, mis amados hermanos, veamos a Tehuacán con esperanza. ¿Por qué? Porque Dios estableció una iglesia en nuestra ciudad. Y eso significa que Dios va a ejercer o está ejerciendo su autoridad sobre nuestra sociedad a través de su iglesia. Y cuando digo su iglesia, no me refiero solamente a nosotros, sino a la iglesia de Cristo en esta ciudad. Pero se requiere de la iglesia fidelidad, obediencia.